Vivir bien y ser feliz es vencer al narciso, y esa es la mejor venganza. Y vas a querer vengarte, porque cuando nos damos cuenta de las trampas, de las mentiras, de la manipulación, de las estrategias y del tiempo que erróneamente consideramos perdido, cuando nos demos cuenta de lo que no podíamos darnos cuenta, nos va a dar no solamente un sentido de impotencia, sino muchas ganas de hacer justicia. Pero todas esas ganas de vengarte, todo ese odio, toda esa bronca, eso es alimento para el narcisista. Tu odio le da vida. Es como ponerle nafta al fuego. Acordate, el narcisista se alimenta de tu sufrimiento, además de tu adulación. Se divierten mucho con esta parte. La historia del narciso es distinta a la del psicópata, pero la mitomanía es la misma. Buscan que te desregules, que te saques, que te pongas como loca. Y ahí demuestra con hechos que tiene razón, demuestra que es la víctima. Pensar al narciso es vivir una vida feliz, es ignorarlo. La ignorancia deja de alimentarlo. No es indiferente a tu ignorancia, pero tenés que ignorarlo por y para vos. ¿Es consciente del daño? Sí, lo es. Por eso viví bien, poné las energías en vos, en tu vida. Esa persona te conoce, sabe con qué cosas vas a reaccionar. Sabe qué puede hacer para que vuelvas. ¿De quién te vas a vengar? Es cierto, quedaste rota, quedaste roto. La verdad nos hace libres. Pero la otra persona no está ni rota ni entera. Directamente no hay identidad, no hay un relato interno, no hay nadie allí adentro, no hay nadie a quien romper, no hay nadie que va a sentir culpa ni remordimiento. Un narcisista es una persona con un profundo sentimiento de inadecuación, que intenta camuflar, que intenta eludir, que intenta negarse a sí mismo y a los demás a través de una variada serie de estrategias que son terribles para las personas con las que conviven con él. El narcisista es consciente que tiene un profundo sentimiento de vergüenza, de inadecuación, de no servir, de no valer. Hay muchas explicaciones del por qué una persona deviene en narcisista. Pero lo que es realmente común a la experiencia de narcisismo es un déficit de autoestima. Ese déficit de autoestima les lleva a que cuando se encuentran con aquellas personas que sí poseen esas características, esas habilidades, esas destrezas, que ellos saben que no tienen, entonces sienten inmediatamente como una amenaza e intentan quitar de la vista esa sensación de amenaza, normalmente quitando de la vista al personaje que suscita esos sentimientos en él. El narcisista siente envidia, animadversión, odio, que no son sino sentimientos defensivos para defenderse de alguien cuya presencia le recuerda a su propia inadecuación. El psicoanálisis desarrolla una explicación muy interesante
relacionando la existencia de madres frías emocionalmente con la generación de hijos que luego se ven obligados a convencerse y convencer al mundo entero de su valía personal, de su merecimiento, puesto que la gran sospecha es, al no haber sido amados, al no haber sido cuidados, al no haber sido registrados, diríamos, el niño se convierte en un eterno buscador de éxito, de reconocimiento, de poder, elementos que le prueben a él, al propio narcisista y al mundo entero su merecimiento. Suelen derivar de los narcisistas un tipo de energía psíquica a base de hundir, denigrar, machacar, avergonzar, manipular, hacer daño. Y el gran problema es que el narcisista te genera sentimientos de vergüenza, de inadecuación, de no merecimiento y de mucha culpabilidad. También genera sentimientos que provocan comportamientos de hostilidad, de alejamiento, de maltrato, de rabia y de todo tipo de abuso. Tenemos entonces personas que son víctimas de abusos de personajes tóxicos, que se comportan de un modo bastante parecido y análogo a un psicópata. Lo único que el psicópata no siente ni padece ningún temor, ninguna ansiedad, no tiene remordimientos y tampoco tiene empatía. El narcisista tiene heridas profundas en su autoestima y en su autovaloración. El mito que vive el narcisista es el deseo interno de insatisfacción de sí mismo. El trastorno narcisista de la personalidad, declara Judy Wyatt, no está tan lejos de lo que muchas veces podemos encontrarnos en el día a día, en relaciones sociales, laborales, familiares, políticas. A todos los niveles vemos individuos que presentan estas características y que utilizan básicamente el reflejo que les dan los demás para convertir a estos en lo que les digan lo que ellos son. Y por tanto ese espejo social en el que se miran se convierte en una verdadera compulsión de repetición narcisista. Es, de acuerdo al mito de Narciso, aquel mito griego que cuenta la historia de ese hombre que se consumía permanentemente en un deseo insatisfecho de sí mismo. Y claro que hay que hacer referencia al término del mito, puesto que el mito de Narciso es también una mentira. El mito de la mentira que vive el narcisista es exactamente la de un deseo eterno de insatisfacción de sí mismo, y que es todo menos lo que él aparenta. En lo profundo del ser narcisista encontramos individuos con heridas profundas en su autoestima, con una absoluta carencia de esta, con sentimientos muy ocultos ante sí mismos de desvalorización e inadecuación. Personas aterradas y angustiadas por la mera posibilidad de que descubran los demás lo que realmente se oculta tras esa fachada. Están llenos de complejos de inferioridad, llenos de sentimientos de limitación, de baja cualificación, de indefensión, de impotencia psicológica. Todo eso es lo que en lo profundo vive el narcisista cuando se plantea salir al mundo a la conquista del aplauso, del rédito que le dan los demás en forma de admiración, adoración y mirada fascinada. El narcisista es alguien que vive de la mentira y en la mentira, y además vive para la mentira, puesto que despliega una cantidad ingente de energía
que hipoteca y drena su propio sistema psíquico, convirtiendo prácticamente todo su actuar en intentar obtener desde fuera esa estima, entre comillas, en forma de mirada, fascinada, en forma de adoración, en forma de likes y de aprobación de los demás. Y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, considero que nuestras nuevas tecnologías ofrecen de una manera extraordinariamente fácil que una persona se convierta en un potencial narcisista. Narcisista, por tanto, es alguien que necesita del aprecio, de la consideración de los otros, como un drogadicto necesita su dosis diaria para poder tirar para adelante. Y reacciona exactamente igual que cualquier adicto cuando le falta esta droga. Comienzan a sentir mucha angustia, ansiedad, nerviosismo, cuando las cosas no le están saliendo como debieran. En esta sociedad en la que nos encontramos, donde se les enseña desde muy pequeñitos a nuestros niños a estimarse tan solo en función de la apariencia externa, la apariencia física, el cuerpo perfecto, la belleza, la estética. Entonces no es extraño que desde muy pequeñitos se les enseñe a nuestros niños a odiarse profunda y cordialmente a sí mismos. En cada momento en que no cuadran o que no consiguen alcanzar esos parámetros de belleza estética, de adecuación, que son verdaderos fetiches sociales. Los resultados de toda esta educación enloquecida en el narcisismo, esta educación en el odio profundo del niño a sí mismo, de la estima condicionada a un resultado no más que externo y muy pocas veces interno, condena a todos esos niños a los celos, al resentimiento, al odio, a la envidia, al antagonismo y por desplazamiento al fenómeno victimario. Este mecanismo victimario en psicología se lo denomina el chivo expiatorio. El narcisismo ha entrado de lleno también en la parte espiritual y tememos que la gran mayoría de seres que se declaran místicos espirituales altamente evolucionados, índigos, etcétera, etcétera, no son sino pobres narcisos a la búsqueda de un nuevo espejo, en este caso el espejo espiritual. El narcisista, ante su ego herido, ante una falta de correspondencia o una falta de valoración, a esa necesidad de adulación o de aplauso, provoca que salga a la luz esa toxicidad. Este personaje narcisista reacciona con agresividad y violencia porque se toma muy mal las críticas y echa para atrás a muchas personas, de tal manera que el narcisista suele ser alguien que vive rodeado, sí, de algunos admiradores, pero por lo general vive en guerra constante contra otros muchos que no aceptan el someterse, que no aceptan esa agenda y que se convierten desde ese mismo instante en enemigos acérrimos del narcisista. Comienza a ver a los demás como malvados por no querer adorarlo como un pequeño dios. De ahí que si los demás no le proporcionan esa valoración, esa adulación, entonces desarrolla una campaña electoral en favor de sí mismo, con conductas frecuentes de autobombo, de grandiosidad, que son propiamente compensaciones del trastorno. Es muy lamentable observar cómo la profesión más deseada de los jóvenes hoy en día es la de convertirse en un influencer o influenciador. La pregunta del millón es
¿por qué esa obsesión, esa necesidad de influenciar a otros? Si no es porque a través de esa influencia obtienen aquello de lo que carecen profundamente, es decir, obtienen el seguimiento, la adulación, la valoración, el aplauso y el ser objeto de una mirada fascinada de miles o de millones de personas, que por supuesto también quisieran ser como ellos, porque este es el gran secreto del narcisismo. Es un deseo eternamente insatisfecho del deseo de los demás. Esa herida profunda tiene que ver a veces con antiguas heridas que no fueron restauradas, no fueron correctamente trabajadas o sanadas o superadas, de un amor incondicional materno-paterno por parte de progenitores que o bien no estuvieron, o bien maltrataron, o bien ignoraron, o al revés, a veces sobreprotegieron al futuro narciso, y que se ha convertido en un sucedáneo del deseo, el deseo de los demás. El deseo del deseo de los demás es un mal sucedáneo de algo que el adulto ya no puede conseguir, que es el amor, el cariño, la incondicionalidad del amor de progenitores que obviamente en la etapa adulta ya no son necesarios. El narcisista ha quedado anclado en una compulsión de repetición para obtener aquello que no va a poder obtener jamás, porque por mucho éxito, por mucha fama, por mucha riqueza, por mucho poder o dinero que acumule, nada podrá satisfacer un deseo que de por sí y en sí mismo está condenado, abocado a la eterna insatisfacción. En el fondo, los narcisistas son personajes patéticos, son personajes infradotados, son personajes altísimamente vulnerables, y por eso son especialmente el plato favorito de los psicópatas, porque son fácilmente victimizables por otros seres que no tienen esa precariedad o esa vulnerabilidad o esa angustia profunda con la que convive el narcisista. Por eso es muy común que un psicópata se empareje con un narcisista. El trastorno del ser narcisista es precisamente la sistemática comparación con los demás, producida por un déficit profundo y ocultado de autoestima. Y como eso es nuclear, como ese es el profundo núcleo, la profunda vivencia ocultada, no importa lo que haga o dónde vaya el narcisista, pero no puede evitar sentirse inferior a los demás, porque no puede evitar compararse con los demás. Y no va a poder evitar encontrar siempre en algún lugar a alguien que le supere en tal o en cual cuestión. Y por eso es inevitable que alguien que presenta estas características de personalidad viva en la envidia, viva en la rivalidad, viva en el resentimiento y por lo tanto termine convirtiendo a los demás en seres a los que es necesario eliminar o superar, es decir, convierte su existencia en este mundo en una especie de competición o en una especie de batalla contra los demás. A la mayoría va a querer seducirlos, engancharlos, es decir, engañarlos. A otros va a querer superarlos, a otros dominarlos, manipularlos, a otros someterlos, controlarlos, monitorizarlos. Y todo es la misma estrategia, dirigida por un mismo y profundo fin que es oculto, pero que es el núcleo, es la base de lo que es el narcisismo.
Y aquí en este punto voy a hacer una distinción que es necesaria. No todos los narcisistas son psicópatas, pero sí todos los psicópatas son narcisistas. Los psicópatas son personajes narcisistas malignos, extremos, porque todo esto que les vine explicando del narcisismo, en el psicópata se vuelve una conducta arrogante, prepotente, violenta, utilizadora, abusadora, de cero empatía. Toda esta conducta es en el psicópata el verdadero núcleo de este personaje. Pero no todos los narcisistas son psicópatas. Los que llamamos individuos o personalidades narcisistas sí tienen emociones, sí se sienten culpables. A veces sienten que han hecho cosas malas y pueden hasta arrepentirse, aunque no quieran, porque arrepentirse significa mostrar vulnerabilidad. Y eso es muy malo para alguien que quiere presentarse como un ser divino, angelical y casi Dios, o mostrarse como una persona casi perfecta. Y por eso todos los psicópatas sí son narcisistas malignos, pero no todos los narcisistas son psicópatas, afortunadamente. En una sociedad ampliamente narcisistizada, estaríamos perdidos si la mayoría o todos los narcisistas también fueran psicópatas. Los narcisistas también desarrollan comorbilidades, presentan somatizaciones, crisis de pánico, crisis de ansiedad y pueden presentar muchísimos problemas de adicciones como consecuencia del propio conflicto interior. Y ojalá fuera solo un conflicto interior. El problema es que el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno egosintónico, que significa que la persona que lo tiene no siente que haya nada fuera de lo normal en él, o algo inadecuado, o algo que pueda mejorar. Por tanto, es un tipo de personalidad o de paciente muy improbable de que se cure, porque en el mejor de los casos, si acude a terapia, va a terapia en busca de un perfeccionamiento de lo que ya cree que es perfecto. Entonces suelen dejar atónitos a los psicoterapeutas que escuchan sorprendidos toda esa pretensión de perceptibilidad ante un individuo tan ostensiblemente imperfecto, y muchas veces causa un poco de risa, porque lo que los narcisistas ignoran es la cantidad de veces que hacen el ridículo o la cantidad de veces que hacen a los demás pasar por buenos ratos a base de lo evidente. Entonces no es muy probable que el narcisista pida ayuda, y cuando la pide y empieza una verdadera psicoterapia, que se parece mucho más a una demolición controlada de un edificio que otra cosa, pues generalmente no resisten los embates que les arrea el psicoterapeuta cuando éste está debidamente formado y capacitado en esa demolición controlada. El narcisista es una persona que le duele la verdad y por tanto no aceptan a la persona que les pone una y otra vez frente a su verdad, frente a su realidad. Por eso es muy probable o casi seguro y que en algún momento el riesgo está en que el propio narcisista deje la terapia porque no resista el tirón de verdad o de realidad al que le está sometiendo el psicoterapeuta. Y si eres un terapeuta honesto, tienes la obligación de decirle siempre la verdad al narcisista, aunque sea doloroso para él, aunque no la quiera escuchar. Por supuesto con sensibilidad, con empatía y con una inmensa compasión. No olviden nunca que en el fondo el narcisista
es alguien que está sufriendo un profundo y oculto complejo de inferioridad y que tiene un verdadero terror que los demás lo conozcan, y por eso en el fondo es un pobre y asustado yo. Un pobre y asustado yo que está bajo una apariencia de un ser maravilloso, estupendo, magnífico, pero que es completamente un fake, un fraude, un chamullo, un verso, como se dice aquí en Argentina. Y para terminar, nos preguntamos, ¿cómo se vence a un narcisista? Vences al narcisista cuando te tratás bien, cuando te haces bien, cuando salís a hacer algo que disfrutás, algo que te gusta. Ahí estás venciendo al narcisista. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta el sol? ¿Te gusta hacer algún deporte? Cada vez que hagas algo que sea una caricia para tu alma, lo estás venciendo. Porque el narcisista se está mortificando cuando desafías su grandiosidad. Grandiosidad que no tiene, porque tiene la autoestima muy baja. Y por lo general, cuando le mostrás tu felicidad, él se viene abajo, se desmorona y entra en depresión. Entonces necesita de suplemento para seguir sosteniendo ese falso yo, porque lo tiene que seguir sosteniendo. El suplemento significa atención, adulación, entonces necesitará a otras personas, porque es realmente dependiente de la aprobación y la valoración ajena. El narciso necesita de muchas personas, de un público, de una gran audiencia para existir. Recuperar tu confianza interior es vencer al narciso, escuchar tu intuición, tu capacidad para tomar decisiones, darte cuenta de tu valor. Eso es vencer al narcisista. Cuando estuviste en una relación con un narcisista, hay muchísimos juegos mentales psicológicos. Tu sistema nervioso se activa y así entras en un modo de supervivencia. Entonces, una de las secuelas es el siempre estar anticipándote ante el futuro, pensando que algo malo te va a pasar, y tener este tipo de pensamientos recurrentes, en donde hay escenarios catastróficos, en donde creo que siempre va a pasar lo peor, o siempre me van a abandonar, o siempre me van a tratar mal, van a abusar de mí, me van a manipular. Y esto tiene que ver con las secuelas de haberte relacionado con una persona narcisista, porque permanecemos hiperalertas, porque en esa no relación, cualquier cosa que dijéramos podía convertirse en una catástrofe, en un drama. Para salir de toda esta energía tóxica mental, te recomiendo que te conectes con el ahora. Practica andar en bicicleta, en contacto con el presente. Practicar mindfulness, atención plena. Conectarte con tus 5 sentidos en el aquí y ahora. Todo lo que te haga estar presente, regálatelo. Regálate una terapia que te haga ir dejando atrás el trauma. Trata de salir del pasado o del futuro y volver siempre a tu presente, a disfrutar tu presente, desarrollando todos tus dones, talentos, capacidades, creatividad, capacidad para generar abundancia en tu vida, para tomar decisiones. Sos mucho más fuerte de lo que crees. Sos autosuficiente y no viniste a salvar a nadie. Vencemos al narcisista cuando dejamos de repetir estos escenarios donde quedamos vulnerables ante alguien que de chiquitos o de niños o adolescentes alguien los trató muy mal.
no les dieron amor, y nosotros queremos cambiarlo y queremos que nos quiera gente que no puede querer. Entonces no repetimos el escenario cuando vencemos al narciso, porque hicimos terapia, porque entendimos, porque nos cuidamos, porque hacemos lo que a mediano y largo plazo nos hace bien. La vida así ya no nos vuelve a repetir esta historia, porque ya está resuelta. Y recuerda esto, vencer al narciso no es cambiar lo que te hizo, lo que abusó, lo que te maltrató, las mentiras, la difamación, porque no necesitamos cambiar lo que pasó. Cuando nos damos cuenta de esto, cuando nos damos cuenta de que lo que tenemos que cambiar es a esa versión de nosotras, de nosotros, que trataba de buscar afuera la solución a conflictos no solucionados, no sanados. Cuando percibimos eso que nos pasó de una forma diferente y le damos la bienvenida y lo abrazamos, y así nos cambia la vida. Y cuando ponemos límites, entonces ya no sentimos esa indignación y esa tristeza porque los demás o el narciso hace lo que quiere con nosotros. Entonces ya no nos deprimimos, es decir, esa agresión que no podemos concretar hacia la afuera no vuelve hacia nosotros porque dejamos de sentirla. Entonces cambiamos nosotros. Y entonces es cuando nos empezamos a ver de una forma nueva, diferente. Nos vemos fuertes, nos vemos sabias. Vencer al narciso no es tomar venganza. Vencer al narciso es empezar a conjugar el verbo disfrutar, relajarse, quererse, amar, aprender a vivir y conectarte por sobre todas las cosas con tu inocencia. Namaste.